Hola, bienvenidos aquí a otro capítulo de los webinars de Sin Tierra No Hay Aire. Hoy ya es el cuarto capítulo, ya estamos llegando casi al final. ¿Y por qué casi al final? Porque nos propusimos una meta cuando iniciamos esta serie de comunicación y es que vamos a sacar 6 capítulos porque los 6 capítulos en webinar, en podcast y en los artículos son la base para un libro que saldrá en unos meses que pues recopilará como todo lo que hemos ido construyendo a partir de esta serie, a partir, por supuesto, de lo que nos han ido compartiendo también ustedes en los comentarios, en los artículos, en los diferentes espacios. Pero pues antes de empezar a hablar, hoy, que además, como están viendo, tenemos una invitada de lujo para hablar de este tema que es planeación estratégica, pues Pipe, primero te saludo y enseguida le damos la entrada a nuestra invitada. Hola Juanse, Nuri y todos los, ya no sabemos si es oyentes, si es televidentes, si es miembros de la serie. Bueno, un saludo para todos. Realmente es muy importante este capítulo para nosotros por varios momentos. El primero es que hemos logrado cumplir varios objetivos que nos propusimos cuando diseñamos la serie, que nos han traído satisfacción personal, satisfacción en que estamos desarrollando realmente un aporte a la comunicación política, pero también estamos generando este debate interno que era lo que queríamos. Hoy creo que es un momento importante, Juanse, porque va a estar con nosotros una persona que hace comunicación política, que vive comunicación política, que respira comunicación política y que tiene la capacidad de enseñar comunicación política desde la ciencia política aplicada de una forma única. Yo creo que sin echarle tantas flores a Nuri, le digo gracias por estar con nosotros, bienvenida a Sin Tierra No Hay Aire, y como dice Juanse, el micrófono es todo tuyo. No, para ustedes un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación. Ustedes están haciendo un esfuerzo único frente a la construcción de contenido de comunicación política, justamente para públicos que no consumen contenido político. Y yo creo que eso es un gran avance, porque la mayoría de las construcciones a nivel político terminan siendo demasiado serias, demasiado gruesas, demasiado profundas, demasiado etéreas también en otro sentido, y prácticamente se lleva mucho desde lo conceptual y lo académico, pero llevarlo a la práctica se va haciendo un poquito difícil y un poquito complicado, y la verdad es que la ciencia, a nivel sobre todo de campañas electorales, no tiene por qué estar alejado de los resultados reales. Entonces, creo que lo que están haciendo ustedes es un trabajo muy loable de acercar la ciencia real, de profesionalizar este proceso también de las campañas políticas y de las comunicaciones de gobiernos, desde un nivel científico, pero también desde un nivel sencillo que todo el mundo lo puede entender, todo el mundo lo puede hacer fácil, lo digiere. Es decir, no hay que hablar de un montón de autores, sino de dar tips sencillos y fáciles de aplicar, y eso es como lo que encuentro de lo que están haciendo en Sin Tierra No Hay Aire, y todo lo que ustedes están haciendo también por reforzar el tema digital y encontrar que es un solo elemento, hay un solo punto de partida y pueden haber un montón de caminos para este proceso de lo político. Entonces, muchas gracias, los felicito, espero que la gente los siga, los replique, porque esto más que la presencialidad y la presencia exacta en este momento de la gente es todo lo que se puede replicar después, y ahí es donde uno encuentra el beneficio, las ventajas y las bondades de estos medios digitales y de esta situación tan coyuntural que estamos viviendo en el mundo, que simplemente estamos en una especie de colmena, en estos cuadros, simplemente en estas pantallas, pero que nos permiten una comunicación y una construcción colectiva muy bonita, que es lo que está pasando a nivel internacional. Entonces, chicos, muchas gracias y felicitaciones para ustedes. Nuri, muchas gracias a ti de nuevo. Y creo que con parte de lo que estás diciendo vamos a dar inicio, ahora sí, al capítulo de hoy, porque siempre nos hemos puesto metas y es no demorarnos más del tiempo que tenemos planteado al inicio, que es máximo 1 hora. Entonces creo que con eso que estás diciendo podemos empezar.
Creo que iniciemos como con la conexión con los capítulos anteriores. ¿Cómo así que con la conexión? Sí, ustedes han visto en los webinars y en los podcasts y en la serie, en los episodios anteriores, que hemos pasado de explicar qué es Sin Tierra no hay aire, hablamos después sobre investigación y dimos como los primeros pinitos en lo que es la planeación estratégica, donde hablamos un poco, donde tocamos un poco algo que es los objetivos que tenemos que plantear, más o menos qué es lo que tenemos que hacer, y pues ya vamos entrando como al comillas cierre de lo que tendría que ser esa planeación. Pero pues ya ese es como el contexto. Y Nuri dijo algo que me parece muy importante, y es que aquí lo que nosotros buscamos no es simplemente tener algo cuadriculado, serio, sino algo que sea más a modo de conversación, y como hoy pues precisamente te contamos con ella, pues qué mejor que hacer una conversa alrededor de lo que es la planeación estratégica. Y voy a tomar un atrevimiento, Pipe, ustedes saben que yo soy bastante atrevido en este programa, y es que, ¿por qué no le damos paso a que Nuri, desde su perspectiva, nos cuente brevemente para ella qué es la planeación estratégica, para que complementemos un poco lo que hemos venido hablando en los espacios anteriores? La mejor forma de darle la bienvenida es que Nuri nos marque el camino. Así que adelante, claro que sí. Ok, bueno. Eh, a ver, ¿qué les digo? ¿Qué puedo decir en ese sentido de una planeación estratégica? A ver, la palabra es muy bonita porque es un plan de estrategias, ¿cierto? Es un plan de estrategias. Pero más que un plan de estrategias, para mí es una hoja de ruta, o como lo dijo Felipe, es un camino. Es un camino donde simplemente trazamos desde dónde estamos y hacia dónde vamos. Es como si estuviéramos haciendo, no sé si a ustedes les gusta el ciclismo, y cuando uno planea algo de ciclismo, una ruta, uno lo primero que entiende es que necesita revisar qué tiene uno, ¿cierto? O sea, si uno tiene bicicleta, si uno tiene los equipos, si uno tiene casco, si uno tiene, digamos, los elementos de seguridad, pero lo principal es si uno sabe montar bicicleta, porque si uno no sabe montar bicicleta, ¿cómo carajo se va a ponerse una bicicleta o consigue una bicicleta que no necesite tener las habilidades de pedaleo justamente para llegar a la meta? Lo mismo pasa en política, ya sea en una campaña electoral o en un tema de gobierno. Si no sabemos pedalear, si no sabemos digamos, hacia dónde vamos, cuál va a ser específicamente, cuáles son esos atributos, esas condiciones, esas capacidades, esas habilidades propias para ejercer ese tipo de actividad, nos va a costar muchísimo porque vamos a tener que adquirirlas. Y si estamos desde el punto de vista de acompañar a esa persona, va a ser mucho más difícil que la gente, digamos, si estamos en un proceso electoral, la gente le crea que sabe pedalear, que sabe ganarse una clásica, que sabe, digamos, dar al ritmo con Rigo, si definitivamente sabemos que ni siquiera sabe montarse en una bicicleta. Entonces, lo mismo, esa situación pasa. Entonces, si ni siquiera sabemos eso, luego tenemos, pero digamos que sí, ya pasamos, sabemos montar bicicleta. Entonces, vamos ahora a planear qué tipo de bicicleta tenemos. O vamos en una de ciclomontañismo, o vamos en una de ruta, o vamos en una en una eléctrica, en una vamos para, no sé, ¿en qué tipo de eso? Pero para poder identificar cuál es el tipo de bicicleta que necesitamos, vamos a tener que investigar cuál camino tenemos que recorrer, ¿sí? O sea, nadie en un proceso de planeación estratégica, ya sea empresarial, ya sea política, ya sea institucional, ya sea de campaña, nos podemos meter en la vaca loca de irnos a ojos cerrados sin siquiera reconocer el camino. Y el camino puede que en el momento sea urbano o sea totalmente rural y exigirá que en el camino necesitemos tomar decisiones, pero por lo menos si sabemos del punto A al punto B cómo se llega, hasta dónde tenemos que llegar, pues obviamente vamos a poder hacer identificar cuáles son los riesgos que vamos a tener en el camino. Si ya tenemos eso, ya tenemos el camino, podemos identificar cuál es el tipo de bicicleta, y ahí es el sentido de cómo vamos a tener, cuál es el tipo de bicicleta que vamos a utilizar todo el tiempo o vamos a utilizar en cualquier momento y vamos a tener que ir cambiando de bicicleta, de medio. Y es ahí donde la planeación implica que tenemos que tener sentido táctico y sentido operativo. Y obviamente también tenemos que planear
cómo hacer cada una de los metros o de las etapas que vamos a ir recorriendo en esa ruta de camino. Entonces, ¿por qué empiezo con esta metáfora? Porque eso es la planeación estratégica, es definir qué tengo, es decir, quién es, qué tengo, dónde, cuándo y con quién. Y lo más importante, ¿para qué? Entonces, en la planeación estratégica de una campaña electoral existe algo muy, muy vital y es para mí dentro de lo estratégico es el proceso de investigación que ustedes ya lo vieron, y la investigación tiene para mí unos puntos muy importantes porque tengo que determinar la meta, tengo que determinar la estrategia, la táctica, la operación, y esa táctica operación me va a dar algo muy sencillo y es cuáles son esos objetivos, cuáles son el equipo, cuáles son el tipo, digamos, de camino que voy a hacer, cuál es la meta, cuáles son los hitos, pero también cuál es la táctica que voy a llegar, cuál es el plan operativo, cómo son los cronogramas, cuáles son los indicadores, cuáles son los ajustes. Y debo empezar a revisar cada uno de esos elementos para poder identificar cómo llegar. Entonces, vámonos específicamente con una campaña electoral. En una campaña electoral hay 3 momentos claves, ¿sí? El momento inicial, que es el de investigación. El de investigación es todo eso que se planea con anticipación y que la mayoría de los equipos de campaña, los equipos de los candidatos no hacen, porque simplemente consideran que ir a buscar cuántas personas votan y un montón de publicidad y con eso es suficiente, pero no hacen una identificación de 3 aspectos fundamentales que son el público específico hacia dónde le va a llegar, la forma en cómo yo le puedo hacer cambiar de opinión a los otros contrincantes, mejor dicho, a las otras poblaciones, a los otros públicos, para que voten por mí, o sea, cómo voy ganando y cómo voy adquiriendo nuevos votantes, pero sobre todo cómo puedo ir perdiendo, y eso casi nunca se hace, o sea, casi nunca se identifica cómo puedo perder votantes, cómo los otros candidatos me pueden ir quitando votantes. Y eso hace parte de un momento estratégico de comunicación que se llama el construir relaciones. Lo segundo es que en esa construcción de investigación de campaña hay que identificar cómo va el candidato, cuál es el punto de partida, es decir, va, del lado de quien está, o sea, ese seguidor de oposición, o sea, es continuidad, es oposición, quiere simplemente darle un punto, quiere ganar votantes, está de tercero, está de cuarto, cuál es el objetivo específico y determinar el objetivo hacia dónde quiero llegar. Si yo sé que, por ejemplo, yo soy candidato, digamos, de la corriente actual del alcalde, del presidente, lo que sea, y realmente las investigaciones que se hicieron no tiene buena receptividad, entonces hay dos estrategias, o me mantengo o hago un tema de alejamiento de esa continuidad. Entonces ya dependerá de la estrategia y del objetivo. Y lo tercero es cómo voy a construir los momentos específicos para ganar votantes. Entonces, eso hace que en la metáfora que les estaba hablando del ciclismo, yo define cuáles son las etapas que voy jugando. Entonces, eso es lo primero, la investigación. Lo segundo, el tema de precampañas que llamamos. En el tema de precampañas es necesario identificar las alianzas. Es decir, ¿dónde voy a hacer alianzas? Y eso a veces podría ser una especie de juego de poder. Pero es decir, si me voy con partido, no voy con partido, cuáles son los líderes, con quién hago, empresa privada, cómo voy a hacer alianzas. Es decir, tengo que hacer una identificación de lo que se llaman públicos de interés o en otro lenguaje más bonito, los stakeholders, con cuáles me puedo mover de una manera estratégica en cada uno de los momentos de campaña y hasta dónde me voy. Hay que identificar todo un modelo de financiación, todo un modelo de permanencia y de manejo presupuestal, y hay que definir toda la estrategia de comunicación. Y el tercer gran momento es ya la campaña, y la campaña para mí tiene 3 momentos vitales. El primer momento, o sea, nosotros en Colombia tenemos unas campañas de 3 meses, de 3, 4 meses máximo,
Para mí la primera parte de esa campaña donde ya se puede salir a hacer una presentación ante público, donde se puede hacer efectivamente hacia afuera, el primer momento es el posicionamiento de la imagen del candidato, es decir, hay un proceso de enamoramiento de los diferentes públicos, quién es el candidato, por qué, cómo se vincula con la gente, qué lo hace de referente, cuál es la historia que cuenta, cuál es el arquetipo que representa, cuáles son ese símbolo, cuáles son esos relatos, cuál es la historia que cuenta específicamente para enganchar, cuáles han sido esas condiciones de similitud con la gente. El segundo momento de esa fase de campaña es presentar la propuesta, las propuestas, y las propuestas tienen que ser, para mí son 3 versiones de las propuestas que se presentan ante el público. La primera, que yo llamo la dura, que es la que está completa en un plan de gobierno, en una propuesta de gobierno, donde prácticamente tengo datos, investigación, propuestas, presupuestos, procesos y posibilidades de ejecución. Esas van para niveles de análisis, sobre todo para los otros candidatos que utilizan, para medios de comunicación, para analistas, para comunicación, para universidades, para entidades que realmente hacen análisis de eso. Una segunda versión es la versión resumen ejecutivo, que es decir, esa sí va para periodistas, medios de comunicación, para que pueda, digamos, hacer el tema de discusión, con eso se hacen los debates, con eso se hacen las preguntas-respuestas, y hay una versión que yo la llamo la DUMI, que es la sencilla y es que es la versión simplificada, que es para las audiencias. No significa que no es que se esté tratando de generar una condición de que las personas no tengan la posibilidad de entender, sino que necesitamos es que sea tan simple, y además porque vamos a tener 5, 10, 15 candidatos y necesitamos que la gente recuerde nuestra propuesta, no un montón de eso. Y el último momento se llama, ahí sí, afincamiento del voto o afianzamiento del voto, y es la solicitud específica, digamos, para generar el voto. Entonces, hay personas, en ese proceso de planificación yo tengo que tener las etapas, tengo que definir específicamente los presupuestos, los equipos de trabajo, las estrategias, la táctica y la operación para tener ese resultado. Y hay una cosa vital que no hacemos en la planeación, y es que no vemos el tema de veeduría. Ni tenemos veeduría, es decir, desde afuera cómo nos ven, pero tampoco hacemos algo bien importante, y es el tema de indicadores. Es decir, no nos medimos y es supremamente importante tener en los equipos de campaña o en equipos de gobierno personas que sean capaces de generar indicadores que nos permitan medirnos en ese sentido. Entonces es igual que un tema del ciclismo. Al final el ciclista y el equipo evalúa el tiempo, el ritmo, el rendimiento, la velocidad y lo que pudo haber tenido como resultado. Yo creo que ahí con esa explicación que nos diste tan completa, sumado a lo que hemos conversado en otros escenarios, en los podcasts y demás, pues aquí me voy a ser muy atrevido, imposible que no haya quedado claro qué es la planeación estratégica, porque pues aquí Nuri nos hizo la analogía del ciclismo y por lo menos eso lo va aterrizando un poco para que la gente entienda, como si de pronto así no sean muy fans del ciclismo, pues pueden haber visto de pronto alguna vez una carrera y entenderán perfectamente, y eso de llevarlo a las etapas obviamente va en concordancia con lo que hemos ido conversando. O no sé, Pipe, ¿tú qué opinas? Mira, Juanse, Nuri, creo que fue muy interesante que Nuri nos diera paso, porque Nuri recogió todo lo que hemos venido dialogando, toda la implementación, la aplicación que se concibe desde el enfoque tierra-aire. Y puedo decir que en ese momento he venido trabajando en algo que voy a denominar como la estrategia 4x4, que es la planeación estratégica tierra-aire como un momento de articulación, ¿sí? Así, siguiendo con las analogías que planteaba Nuri con el ciclismo, y es que cuando en el momento de planeación es necesario que nosotros pongamos todos los elementos estructurales y los componentes estructurales de lo que es la campaña, la estrategia, y los pongamos a funcionar bajo un mismo orden, un mismo norte. Entonces, la estrategia 4x4 off-road, porque va más allá de todos los caminos posibles e impensables. Algo bonito de la consultoría política y de la estrategia política es que
a pesar que hay mucha literatura, también hay mucho por descubrir, por construir, por diseñar y por aportar. Y creo que estos espacios estamos en esa misma tónica, Juan, y creo que Nuri nos está dando desde su percepción, desde su concepción de lo que es la planeación, está dando un punto muy interesante de articulación y de entendimiento de la planeación estratégica como un momento de articulación, que es importante. Y yo creo que con lo que hemos dicho, ya prácticamente hemos dado respuesta a una pregunta que queríamos plantear en esta conversación, y es si la planeación estratégica es opcional. Yo creo que no. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, hay una cosa y es que muchas veces la planeación estratégica se convierte también en una camisa de fuerza. Y eso es a lo que no puede llegar la planeación estratégica. Hay una cosa que yo siempre digo, la estrategia, mejor dicho, la meta siempre va a ser la misma, pero puede cambiar la estrategia, ¿cierto? Okay, puede cambiar la estrategia dependiendo de las condiciones que se vivan, ¿cierto? De las condiciones que se presentan, de los riesgos. Y es otra cosa que casi nunca se hace en campañas y es, o en gobiernos, sobre todo en gobiernos menos que en campañas, y es la generación de escenarios de riesgos o de escenarios posibles, lo que llamamos la simulación de riesgos. Y esa simulación es muy importante para poder identificar hacia dónde se puede ir, o sea, cómo se puede ir. Entonces, si la planeación termina siendo flexible, permite que no sea o evita ser un Excel que se tiene que cumplir a rajatabla con toda la rigurosidad, eso hace que también la planeación estratégica sea inviable. Es así de simple. No, y hay una cosa que yo quisiera complementar ahí algo que tú acabaste de decir, y es que en ese mismo sentido incluso lo hemos ido conversando y lo he aplicado como en algunos procesos, y es que pues, a partir como de las etapas que tú mismo mencionaste, de la precampaña y demás, también uno tiene que tener claridad que hay unos objetivos específicos que se van modificando a partir del contexto en el que uno esté, porque es que además hay contextos que son impredecibles. Pues vámonos a llevarlo a un escenario súper cercano y que fue totalmente impredecible y para el que nadie está preparado y el que estamos cansados de hablar, que se llama COVID, ¿sí? Obviamente, nadie estaba preparado para eso y pues, seguramente la pandemia hizo que cualquier estrategia que estuviera planteada en gobierno, porque aparte, para de malas, los gobiernos, por lo menos colombianos, estaban apenas empezando, que pues ninguna estrategia estaba planteada para eso, estaba planteada para construir su plan de desarrollo, aprobar su plan de desarrollo e iniciar la ejecución del mismo. Podría decir uno pues así a grandes rasgos. Y esto hizo que se cambiara. Entonces el contexto también hace que se modifique la planeación que uno tenía inicialmente establecida. Pipe. Vuelvo a la pregunta que hacías inicialmente para marcar el segmento, y es que si la planeación era opcional o no es opcional. Digamos que para la lógica de los que hacemos consultoría política responsable, no es opcional, es una necesidad. Lo que pasa es que para el entendimiento del ciudadano de común, la planeación estratégica sí es un tema netamente opcional. El comportamiento del ser humano en la toma de decisiones varía según las diferentes lógicas de entendimiento, percepción y retroalimentación y articulación con la sociedad. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando muchas veces tú planteas un proceso de planeación con un político, con un líder, con cualquier persona, ellos van a ajustarse a otros niveles porque tienen otra codificación mental diferente en el proceso de su toma de decisiones. Entonces, digamos que es muy importante tener claridad en que sí es muy importante la planeación, pero la planeación es un tema que muy pocos o que muy pocos asemejan en la adaptación en esos procesos diarios, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza uno a marcar y empieza uno a evidenciar cómo los políticos que realmente han concebido la idea y han interiorizado la necesidad de tener elementos técnicos a la hora de plantear su proceso político, sus resultados son totalmente diferentes a los que se dejan llevar por la pasión, por la improvisación y por la falta de aplicación de esos momentos teórico-prácticos. Yo quiero hacer una pregunta para que resolvamos los tres. No estaba dentro de los segmentos planteados, debo hacer la claridad, pero que me surgió a partir de lo que hemos conversado.
Y no es difícil, Nuri, para que no se vaya a Sí, poner. sí, sí, sí. Así que se hizo como, ay, ya viene una pregunta compleja. No. Por ejemplo, ahorita que tú mencionabas que en Colombia las campañas son de 3 meses y ahora que vamos a ver procesos electorales en Perú, en Ecuador y en México, seguramente también habrán procesos de 3 meses. Ahí la pregunta es, ¿planeamos y ejecutamos o solo ejecutamos? No, hay que hacer las dos cosas, ¿sí? Lo que pasa es que lo visible para el ciudadano son los 3 meses, pero Uh-huh. la planeación de una campaña, por ejemplo, a nivel local, debe durar más o menos al menos 18 meses. O sea, es decir, que alguien empiece a hacer una campaña Mínimo. sin planeación y que empiece a los 3 meses, ese es el riesgo más grande de improvisación que existe, ¿sí? Entonces, Uh-huh. por ejemplo, nosotros vamos a empezar campañas para el 2021, para el 2022, y las campañas empiezan ahorita en noviembre. O sea, todos los procesos de planeación aquí en Colombia empiezan en noviembre. Las de Perú, que las elecciones son en abril 11 del 2021, también ya deben estar adelantando, solamente que estas situaciones del COVID nos cambió. Entonces, obviamente nos Sí. va a tocar adaptarnos a nueva identificación de comportamientos ciudadanos para poder desde ahí poder generar estrategias mucho más, digamos, acertadas dependiendo de los objetivos que se tenga cada equipo de campaña. Pero mínimamente, por lo menos unas presidenciales tienen que ser al menos si se quiere hacer una buena campaña presidencial, se tiene que entrar al menos con 6 años de anticipación. Nuri, eso es muy loco, no, eso es lo mínimo. Eso es lo Sí. mínimo, porque se requiere un tema de conocimiento de país, de territorio, de armar equipos, de alianza, de poder identificar. O sea, se necesita realmente un trabajo muy largo, muy grande para eso. Además, porque esos son proyectos políticos de largo alcance, ¿sí? Uh-huh. No simplemente que se le apareció en el camino como a muchos, sino que es eso. O sea, no podemos decir, por ejemplo, con lo que pasa en Brasil con Bolsonaro, que es que prácticamente fue el último año que tuvo por el tema de la caída del equipo de gobierno y del cambio. No, Bolsonaro llevaba 6, 10 años dentro de la política brasilera trabajando y conocíamos el estilo, conocíamos tus posiciones, conocíamos específicamente cómo hablaba, qué quería, hacia dónde quería irse, pero digamos que eso se aprovechó para un estilo de campaña justamente para utilizar una situación de hartazgo que tenía la población y simplemente la gente quería un estilo de liderazgo distinto y ahora pues obviamente vemos las situaciones y las consecuencias. Entonces, Sí, que eso ya no es, eso ya eso ya es es, otro tema. pero esos Sí, total. personajes Sí, estaban mucho tiempo y también a nivel local nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas llevaban mucho tiempo en esto. O sea, yo no conozco el primer alcalde, sobre todo de Antioquia, que es que se le apareció en los últimos 3 meses, ¿no? Ya lo venía pensando, incluyendo un amigo nuestro, periodista. Sabemos que a pesar de que hizo campaña los últimos 3 meses, él venía, eso es un proyecto político que llevaba al menos 5 años, entonces Sí. eso es algo que ya venía dentro de la historia, del candidato, del equipo político como tal. O sea, eso es de largo aliento y así hay que pensarlo. Total. Dale, Pipe. yo creo que ahí hay que también sumarle a lo que dice Nuria, lo que dices tú, Juanse, es que cuando uno asume hacer o tener una vida política activa, uno tiene que estar sometido y crear un plan de trabajo para poder desarrollar. ¿Cierto? Uh-huh. Yo utilizo una frase muy seguida, creo que Juan ya la habrá escuchado, y es que cuando uno está en política, uno no es cuestión de velocidad, sino de resistencia. Cuando uno está en política, tiene que pasar los diferentes procesos de formación, de hacerse visible, de lograr el espacio y mantenerse vigente en la política. Y todo eso, si tú eres una persona que entiendes la necesidad de planear, te vas a dar cuenta que no solamente es un proceso preelectoral de 1 año, 2 años como tal, es un proceso de muchos 20, 40 años. Miren, es muy claro, por ejemplo, que Juan Manuel Santos, para ser presidente de este país, no fue solamente la última fase de la estrategia como ministro de Defensa de Uribe. Y No. yo tengo cuadernillos
de 1997, unas carpetas, unos cuadernillos que sacó Santos cuando era precandidato en el Partido Liberal a la presidencia, en donde ya hablaba de sus postulados políticos. Entonces, y digamos que hay que entender, y la gente tiene que entender que la política, como decía, no es simplemente la punta del aire, sino todo el conglomerado que viene debajo, y cómo, si tú quieres hacer la política, un proceso de incidencia pública, de gobierno, de análisis, tienes que venir en un proceso de preparación, de planeación y de crear las condiciones para que eso sea exitoso. Total, incluso ahí con lo que están diciendo, y por eso quise hacer la pregunta, porque hemos visto diferentes procesos políticos, electorales específicamente, no tanto de gobierno, como faltando 90 días, 120 días, dicen, hombre, vamos a lanzarnos, o vamos a empezar la campaña. No, la campaña ahí no empieza, la campaña ha empezado antes, y eso es importante que quienes nos estén viendo, que hagan parte de escenarios de trabajo político o políticos que estén analizando esto con nosotros, pues tengan claridad que finalmente esto es un proceso que tiene etapas antes de lo que es público para la ciudadanía. Les voy a dar un ejemplo desde lo digital. Muchos, y lo hemos visto, y yo sé que ustedes también en procesos políticos lo han vivido, pero a mí sí me ha tocado sufrirlo, y es que lo llaman a uno faltando 3 meses. Venga, levánteme, constrúyame comunidad digital. Faltando ¿sí? un mes, faltando un mes también, constrúyame comunidad digital, como si uno fuera un mago y sacara la comunidad digital de un sombrero. Y por eso muchas veces tienen que recurrir, entonces, no, venga, compremos seguidores. Entonces, venga, activemos trolls o activemos bots para poder hacer crecer la comunidad. Una comunidad no se puede ver solo como cifras, ¿sí? Una comunidad se debe ver es como gente sintiente y pensante que interactúa con nosotros. Y eso no aplica solo para el escenario digital, aplica también para el escenario de tierra. Por eso es que esta serie nació precisamente pensando en eso, en que sin tierra no hay aire, porque finalmente tenemos que integrar ambos procesos para poder saber, primero, como Nuri nos lo dijo al principio, saber en qué momento estamos, si estamos en pre-campaña, si estamos siquiera viendo la viabilidad de un proyecto político, porque es que antes de empezar la pre-campaña tenemos que mirar si es viable siquiera, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, ahora que mencionabas, Nuri, el tema de Perú, que estamos a 8 meses se van volando, ya hoy hay candidatos que ya tuvieron que haber pasado la etapa de viabilidad y que tuvieron que haber dicho, hombre, definitivamente, pues no es esta vez, vamos a organizarnos para la siguiente. Inclusive ya hay muchos precandidatos, por llamarlos de alguna forma, a las elecciones locales, pues locales me refiero en Colombia, a las legislativas del 2022, que también están mirando la viabilidad por si empiezan en noviembre, diciembre su campaña al Congreso, y también ya estamos viendo precandidatos presidenciales en el mismo escenario. Entonces, a lo que yo voy es precisamente que, retomando los dos elementos que ustedes tocaron y dejando absolutamente claro, y esto es casi que un mensaje para los políticos, y es que finalmente las campañas no empiezan cuando la gente los ve en campaña. Las campañas empiezan antes de, incluso, por ejemplo, llevándolo al plano colombiano, el Consejo Nacional Electoral hace poco sacó un comunicado diciendo que ya la campaña, o lo que hacíamos en redes sociales, iba a ser tomado como campaña electoral. Por ende, no se podía hacer sino 3 meses antes. Entonces, a los que estamos trabajando en eso, nos va a tocar inventarnos qué vamos a hacer antes, porque es que además ahí también tenemos que empezar a mirar, venga, está prohibido hacer campaña política, pero no está prohibido construir marca personal, por ejemplo. Total. Entonces vamos a tener que construir esa planeación estratégica en función de la marca personal para evolucionarla más adelante a la marca política. Entonces, ahí creo que la pregunta quedó supremamente clara, la respuesta contundente es no, ¿sí? Hay que hacer planeación estratégica siempre, hay que, obviamente, construir el plan operativo, pero siempre pensando en la planeación. Y quiero cerrar con algo que ahorita Pipe mencionaba al expresidente Santos. Hay un libro, no sé, seguramente Pipe, usted que estuvo cercano a la presidencia se lo leyó, y tal vez Nuri también, que se llama Santos el Jugador. Un libro que reúne como todo lo que ha hecho Juan Manuel Santos, o hizo Juan Manuel Santos, hasta la primera elección, hasta que ganó por primera vez, desde que estaba en el periódico El Tiempo. O sea, recoge todo, es un libro investigativo, no es ni siquiera un libro político, no, es un libro investigativo que reúne como todo ese trasegar
desde que hacía parte de un medio de comunicación hasta que se vuelve presidente de la República. Entonces, miren que estamos hablando pues de alrededor de casi 30 años construyendo algo que finalmente desencadenó en una presidencia. Entonces, creo que la conversación ha sido interesante porque hemos ido logrando casi que desmitificar también cosas que se ven en el trasegar de la política. Y ahí quisiera meternos con un par de preguntas incluso que ya están haciendo acá las personas que están conectadas y que nos la hace Miguel Ángel Quechol, que por cierto saludo para Miguel, que nos dice, ¿cómo consideramos la operación de las campañas electorales en época de pandemia, cuando toda la gente está en sus hogares? Y quiero que los enfoquemos un poco en el tema de planeación, ¿sí? Porque creo que este es un muy buen momento para planear, dependiendo, por supuesto, del contexto y dependiendo para lo que queramos. ¿Quién quiere ahí entrar a conversar? Yo cuento. Yo digamos, en un espacio que conversaba también con ustedes, que compartí también con ustedes y con la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, cuando hicimos el Congreso, yo hablaba de dos momentos críticos que está viviendo la ciudadanía, y es un tema de obediencia o colaboración. Y a partir de eso, de unos escenarios, se iban a modificar los gobiernos, la civilidad, pero también las campañas electorales. Y hablaba de cuatro cosas específicas de las campañas electorales, y una de ellas específicamente era que las campañas electorales, si bien el tema digital se convertía en algo importante, digamos, se iba a convertir en un momento crítico, no significaba que iba a ser la única forma importante de la presencialidad. Es decir, que a pesar de que lo digital iba a primar, las redes sociales humanas iban a ser vitales en este proceso de construcción de comunidades. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, vamos a tener una frase que yo vengo diciendo, y es que vamos a tener ciudadanos más asépticos por el tema de la higiene, de la limpieza, del cuidado, pero menos escépticos. Pero al igual totalmente. Ciudadanos menos escépticos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido se nos está llevando a creer mucho. Entonces vamos a tener situaciones en la planeación, sobre todo cuando yo hablo de la campaña de contraste y de la campaña, digamos, de oposición, vamos a tener muchos términos similares a los que estamos utilizando ahora de sanción social para definir a los propios candidatos que no van a ser de nosotros. Entonces voy a tener dos tipos un arquetipo bien interesante de candidato y un arquetipo y un antiarquetipo de candidato que vamos a tener. El arquetipo es el saludista o higienista, que prácticamente representa el que protege, el que cuida, el que piensa, el que está hablando mucha metáfora, digamos, de salud, de protegernos, de cuidarnos, que físicamente en su imagen se va a ver limpio, se va a ver el tema de aislamiento, en sus comportamientos va a enseñarle a la gente, donde va a evitar el tema del tanto contacto físico, ¿cierto? Y va a tener unos argumentos de crítica o defensa de las acciones que está haciendo el gobierno, dependiendo si está de continuidad o de oposición, y entonces va a trabajar en ese sentido. Y el antiarquetipo, vamos a encontrar el que definitivamente dice, vamos a salir de esto de una manera distinta, vamos a rebelarnos a esta forma de dominación que nos está haciendo, digamos, el gobierno, que nos está encerrando. Entonces vamos a tener dos arquetipos muy interesantes de jugadores políticos, de candidatos en estas campañas, y que desde ahí también va a generar la forma en cómo se van a llegar a los ciudadanos, porque tenemos los dos tipos de ciudadanos. El que ya está cansado, harto y no quiere continuar con este tipo de encierro y que es crítico, o el que nunca vivió, nunca ha tenido una persona cercana que tiene el COVID, nunca ha vivido eso, entonces vive como en su burbujita, y aquel que definitivamente mantiene esa relación con la gente. Entonces, vamos a tener ese tipo de actitudes, vamos a tener, por otro lado, la forma, digamos, de tierra. La forma de tierra van a ser
menos papel, la gente va a ser mucho más reacia a recibir un brochure, una cosa de estas, pero sí va a ser bien necesaria los espacios de incorporación, digamos, a las actividades, a lo que teníamos de grandes masas, entonces pasamos de la masividad a la selectividad, donde van a ser espacios muy representativos, donde simplemente vamos a tener 40 personas en un espacio, retransmisión en otro montón de pantallas con otro montón de gente, y prácticamente lo que se va a convertir, esa gente de presencialidad que está en contacto con el candidato, se va a convertir en un multiplicador, en un difusor o en un traductor a ese nuevo grupo de personas. Entonces, la forma en cómo se va a distribuir y se va a contar el mensaje va a ser distinto, ¿sí? Va a ser distinto, y la presencialidad va a ser importante en esto. ¿Qué va a ser importante? El trabajo con los candidatos en el tema del uso de las pantallas. Si algo bien interesante de esto que nos ha permitido es que aquí no podemos ni fingir que estamos diciendo mentiras, porque cualquier gesto se nos nota. Si alguien no me agrada, entonces yo hago un gesto, inmediatamente el resto de cientos de personas me lo está viendo. Entonces el hecho tanto de la inteligencia emocional como el tema de la gestualidad va a haber que trabajarlo de una manera impresionante. El tema de la corporalidad, del uso de las manos a través de esto, entonces prácticamente ahora sí que vamos a ver a los telepresidentes o a los telecandidatos. Ahora sí realmente se va a vivir esa época. Y la afianzación del voto va a ser a partir nuevamente de historias, y las redes sociales se convierten en unos conectores importantes para mantener el mensaje. Yo sí creo que en este momento lo que se viene es que la operación de las campañas va a requerir niveles de experiencia, de formación y de organización a tope. Creo que cuando hablamos del modelo de estrategia 4x4 Off-Road, lo que estamos hablando básicamente es cómo nosotros buscamos una alternativa y una inversión de lógicas a la nueva realidad que todo el mundo va a querer entrar a descubrir. En ese momento hay unos supuestos y hay unos elementos que ya nos arrojan cómo se hizo la campaña en República Dominicana en su recta final para la presidencia que pasó hace unos días, pero también es un reto para los consultores y para todos los que estamos inmersos en la comunicación y en la ciencia política aplicada a estos procesos, y es cómo vamos a reentender, reinterpretar, y de esa forma vamos a empezar a crear nuevos escenarios en claves, porque si bien es cierto, yo no creo que se pierda el elemento de tierra, yo no creo que se pierda el elemento de contacto directo, yo no creo que se pierda el feeling con la gente, ¿cierto? Entonces vamos a entrar a retomar nuevos esquemas de formación, de entendimiento se va a crear un nuevo estado del arte del contacto, de la operación, la atención y hasta la misma investigación con los nuevos modelos. Por eso, en ese sentido, el concepto de tierra-aire que estamos desarrollando, yo considero que va a ser muy contundente a la hora de este proceso de reinterpretación de lógicas y de reinterpretación de lo que se viene. Yo quisiera agregar algo ahí, y voy a ser como la oveja negra del trío, porque yo creo que, y eso que soy el digital del equipo, ¿no? Yo creo que lo digital va a jugar un papel supremamente importante, está clarísimo, es decir, las redes sociales van a jugar un papel importante, pero hay dos elementos a tener en cuenta. El primero, Latinoamérica no es 100% digital y se va a demorar años en ser 100% digital. Solamente Colombia el 65% está conectado, el otro 35% está pues sin conexión por diversas razones, y creo que es una variable muy latinoamericana. Eso es lo primero. Lo segundo, van a volver, desde mi perspectiva, características o elementos de comunicación que en algunos momentos anteriores o en campañas anteriores eran mirados inclusive con desprecio, como los mensajes de texto, los SMS, porque finalmente el SMS sí llega a cualquier parte prácticamente. O sea, no necesitas internet para que te llegue un SMS, pero tienen que ser SMS muy desde el ser, no tanto desde el hacer, no tanto desde el simplemente te invito a votar y pare de contar. No, inclusive me atrevo a decir que el SMS no debería empezar solamente faltando un mes para que sea el día de elecciones o para el día de,
Hoy la gente está buscando políticos que no parezcan políticos, está buscando políticos que sean más ciudadanos que políticos y que entiendan las necesidades y más que las necesidades, las expectativas y los sentires ciudadanos. Y esas expectativas y esos sentires ciudadanos se pueden transmitir inclusive a través de SMS, obviamente sin volverse spam y sin ser exagerados, pero va a ser fundamental utilizarlos. Y el tercer elemento de la comunicación, y que va a jugar un papel importante aquí en el escenario de aire, es que las redes no van a ser única y exclusivamente canales de comunicación directa con el ciudadano, partiendo del punto 1 que lo mencionaba, sino que deberían ser canales de generación de noticias, ¿sí? ¿Y por qué canales de generación de noticias? Sí, tiene que haber una comunicación mucho más directa, no con los medios de comunicación, sino con los periodistas, que son los que están ahí conectados todo el tiempo, prestando atención a ver qué es lo que hace X o Y líder alrededor de lo que esté sucediendo en un contexto particular. Entonces vamos a tener que ser mucho más noticiosos con ciertos contenidos, no simplemente ser bitácoras como hoy en día muchos políticos son, por no decir la gran mayoría, sino que vamos a tener que ser la bitácora, por supuesto, tradicional, pero también vamos a tener que generar contenidos que el periodista diga, hombre, vea, esto es noticia, esto lo quiero volver noticia, ¿sí? Pero también es claro que la agenda durante estos 6 meses y probablemente otros tantos va a girar en torno al COVID. Pero hace poco lo hablábamos precisamente en otro espacio con Nuri, y es que se vienen otros momentos, se vienen, ella lo menciona, otras crisis, y se vienen otros temas que son mucho más cercanos al ciudadano inclusive que el COVID. ¿Por qué? Pues porque el COVID obviamente te afecta a la salud, y si te llegase a dar, pues obviamente vas a estar o en tu casa y en un muy mal escenario, en una UCI, pero el panorama mundial y el panorama general sí te está afectando o nos está afectando prácticamente a todos directamente, desde la economía, desde lo social, desde la seguridad inclusive. No más cerca de mi casa ya están diciendo que están robando y teóricamente vivo en un lugar aparentemente muy bueno, ¿sí? Y así está pasando en muchos escenarios. Entonces creo que la comunicación, además de ser noticiosa, tiene que girar hacia allá, tiene que girar es hacia el post-cuarentena, no post-COVID porque no sabemos cuándo se va a acabar, sino post-cuarentena, una comunicación ya más a futuro. Además porque la campaña de República Dominicana que la mencionó Pipe hace un momento, le tocó en pleno COVID y en plena cuarentena, pero la campaña de Ecuador, la campaña de Perú, la campaña de México y por supuesto la campaña colombiana ya va a ser como en otro momento de la cuarentena, si es que está en cuarentena, y si no, va a ser como en la reactivación de la ciudadanía en la calle. Entonces va a ser distinto. Hay una cosa bien interesante de lo que dices, Pipe, y es que digamos que es importante para el candidato en este sentido mantenerse vigente en la memoria emocional del ciudadano. Entonces no importa la cantidad de tiempo que lleve construyendo su imagen, su arquetipo, que distribuir sus mensajes, el tema de su vinculación, el tema de representación, el tema de los temas, el tema de las causas que representa, si se mantiene vigente en la memoria emocional, va a ser mucho más fácil que los otros 3 meses de campaña que son de solicitud del voto, digamos, tenga más réditos más fácil. Entonces, esa va a ser, digamos, la lucha, simplemente mantenerse vigente y sobre todo ahora que tenemos una condición crítica y es que la mayoría por ejemplo, de lo que nosotros conocemos en Colombia, nuestros políticos no están presentes en este momento coyuntural. Entonces no están presentes, no están haciendo presencia, no están contando, no se están en contacto con la gente, entonces no están haciendo relaciones. Y esa sería la mejor oportunidad que tiene cualquier político colombiano, peruano, ecuatoriano, mexicano, los que tenemos ahora, para empezar a hacer sus relaciones, para hacerse presente. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos una premisa y es que nunca se nos olvida quien nos contacta en el peor momento que estamos en nuestras vidas, ¿sí? Si hay algo aprendí de mis 10 años como enfermera es que los momentos más susceptibles de los seres humanos es cuando estamos en el momento más vulnerables, enfermos y somos totalmente susceptibles y persuadibles de cualquier información. Entonces están perdiendo los políticos o los que tienen una carrera política al estar ausentes y metidos en su propia realidad, en su propia cotidianidad. Se les ha olvidado que la covidianidad de los seres humanos están necesitando una presencia y una representación fuerte dentro de ese personaje.
y sobre todo esos personajes que obviamente para Latinoamérica y para todo el mundo estamos necesitando personajes distintos. Entonces algunos necesitarán los padres autoritarios, otros necesitarán los colaboradores, otros necesitarán los que le ayuden, los que tengan un consenso, los que les ayuden a construir, otros el maestro, otros que le ayuden a continuar ese proceso y que le dé simplemente una mano de ayuda. Y ese es el momento donde a los seres humanos no se nos va a olvidar. Y entonces el político que en este momento no esté presente, el proceso transaccional del voto le va a quedar muy difícil cerrarlo con el ciudadano. Es que yo creo que si ha habido algún momento para pasar de la comunicación del yo a la comunicación del nosotros, es este. Sí, es absolutamente. El tiempo se nos va acabando, esta conversación está muy interesante y creo que la deberíamos seguir en otro momento, pero antes de terminar, vamos a saludar a las personas y algunos amigos que por aquí nos han escrito y también vamos a cerrar con una pregunta que nos hacen. Saludo para Oscar, que nos saluda desde Caquetá. Ya, por supuesto, saludamos a Miguel también. José, que nos saluda desde Culiacán, en México. Saludo también para Ricardo, también por acá nos está saludando. Y quiero que cerremos con la pregunta que nos hace Alfredo, y a propósito, pues también un saludo para Alfredo. Y retomando un poco lo que hablábamos hace un momento, y es que si se podría decir que Iván Duque es un caso raro en la cantidad de tiempo, porque hablábamos de los 3 meses y demás, y que mencionamos a Juan Manuel Santos, y obviamente conocemos el panorama de Iván Duque. Entonces, esta es como la pregunta de cierre. ¿Se podría decir que Iván Duque es un caso raro en la cantidad de tiempo? A ver, lo pongo desde mi posición, en la cantidad de tiempo como político, yo digo que no es tiempo, que no es raro, o sea, él, digamos, lo que pasa es que él pasó mucho tiempo, digamos, en su tema legislativo y él se creó un personaje como tal, y ese personaje obviamente lo que tuvo es un equipo y unos stakeholders y un momento de coyuntura y un personaje que lo apuntaló, pero si nos vamos a decir que Iván Duque es un personaje político construido por sí mismo, la respuesta es no. Es un personaje, es un político, pero es un personaje político que llegó a una administración pública por la ayuda de un tercero. Entonces hay que entender que una cosa es la carrera política del personaje político y otros son los momentos en que tiene poder a través de una administración pública. Hay personajes políticos que nunca han tenido poderío público, pero que toda la vida son personajes políticos y que tienen supremacía en eso y que tienen importancia, y hay otros que simplemente llegan a momentos de un tema como tal por una elección popular. Y otra cosa es que el personaje que tenemos ahora de Iván Duque como presidente es un personaje que simplemente no se ha podido reinventar, no se ha podido ni entender, ni inventar, ni conectar, ni tener credibilidad, porque no es un personaje en sí. O sea, es un sujeto político, pero no tiene un personaje construido para representar algo, sino que ha estado bajo la tutela y bajo la creencia de un personaje adicional que lo lleva a un poder y no precisamente un personaje como tal. Entonces, digamos que para mí la vida política de Iván Duque llega hasta aquí, igual que la que pasa con Andrés Pastrana, que llegó hasta ahora. Vale, Pipe. Bueno, yo tengo varios elementos frente a Iván Duque y parto de dos. Uno es que si algo aprendí yo en mis 15 años de haber hecho política, fue que las lógicas para el entendimiento del poder varían según cada actor, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando que no hay una lógica de Iván Duque, pero más allá de Iván Duque hay una gran lógica general, una planeación mucho más amplia, que es la de Álvaro Uribe Vélez, que logró llegar a ser presidente después de haber sido alcalde, destituido de Medellín, gobernador, parlamentario, ¿cierto? Pero ya hay una planeación, una macroplaneación que involucra a diferentes actores con una temporalidad ajustada a unos objetivos. Entonces yo creo que lo de Iván Duque hay que verlo desde la óptica de la planeación estratégica de Álvaro Uribe Vélez, que ahí podríamos decirle que hace parte como un microactor,
¿sí? Que fue el que más se ajustó a los objetivos del momento para que el Centro Democrático pudiera llegar al poder, ¿cierto? Pero también hay que entender la lógica que sí, que lo que decía Nuri, que estoy totalmente de acuerdo, y es que nunca pudo entender su rol y su posición, o no lo dejaron, y no pudo entender su planeación más allá de las 3, 4 personas que le cierran su círculo personal. Entonces, aquí hay que también decirle a los que nos están viendo es que la planeación estratégica tiene diferentes lógicas que involucran actores en diferentes dimensiones. Y para entender algo, en palabras más sencillas de lo que aprendí por un gran político que me reservo el nombre, es que cuando uno le decía algo al político, mire, tal cosa, el tipo decía, hombre, espérese porque su agenda no es mi agenda. Y yo lo adapté lo hablo con mis clientes, y es que le digo, mire, su agenda es un remolino, pero hay actores más grandes, más pequeños en la vida política. Si usted no es capaz de tener su remolino con capacidad de negociación alta, bien consolidado, bien fundamentado, usted va a terminar siendo parte del remolino de otro. Y ahí es donde se evidencia que si usted no tiene una planeación estratégica definida, una operatividad táctica consolidada, medible, pues usted va a terminar siendo, ¿qué? Un fusible de otros. Y ustedes saben lo que les pasa a los fusibles. Se queman. Sí, totalmente. Hay como para cerrar, dos cosas con el tema Iván Duque. Lo primero es que una cosa es el Iván Duque como figura política y otra cosa es Iván Duque como figura pública, porque figura pública ya era, ¿sí? Obviamente no era tan pública para la ciudadanía del común que aparentemente votó por él, pero sí era una figura pública en el escenario político, es decir, ya él venía haciendo acercamientos con diferentes políticos y obviamente dentro de un proyecto político se visibilizó para poder obtener como ese primer objetivo. O también está la otra, y es que él hacía parte de, como dice Felipe, de un macro proyecto, y es que aquí hay que entender que esto no es Iván Duque, esto es un proyecto político de muchos años que ha tenido instancias nacionales desde diferentes momentos, presidenciales, gobernaturas, legislaturas, entre otras cosas, y que seguramente hay que analizar no solo a Iván Duque como presidente y el tiempo que Iván Duque lleva, que puede ser lo que dice Nuri, que tal vez hasta aquí llegó Iván Duque como político, quién sabe si como figura pública, pero como político probablemente sí. Y otra cosa es que hay que analizar e interpretar el tiempo y la planeación que tiene el proyecto político al que aparentemente pertenece Iván Duque. Obviamente esto es un tema que seguramente nos podríamos quedar conversando aquí mucho tiempo, pero para ser justos y cumplir con nuestra agenda, pues con esta pregunta que nos hizo Alfredo, pues damos por finalizada esta conversación que desde lo personal fue muy interesante y complementamos el tema de planeación estratégica con lo que Nuri nos contextualizó al principio del programa y obviamente con la conversación que precisamente era lo que queríamos, que fuera una pequeña discusión sobre algunas variables a tener en cuenta. Nuri, qué gusto haberte tenido por aquí. No te estamos escuchando. No te escuchamos. Que siempre es un placer, muchas gracias. Que uno termina apasionándose, uno se apasiona de estos temas y termina apasionándose un poco más, pero uno lo ve desde la realidad, de verdad, yo lo veo desde la realidad, desde la lógica y la sensatez. O sea, hay algo que lo más sencillo de una planeación estratégica es hacerla sencilla. Sencilla, pero tener objetivos claros, metas claras y un camino claro y sobre todo saber con quién va a andar. Aquí no funciona la soberbia, aquí no funciona lo académico teórico, aquí funciona no solamente lo que ha funcionado, sino también prever y conocer la gente. O sea, esto es más psicología, sociología, antropología y cultura política que específicamente comunicación política. Completamente de acuerdo contigo, Pipe. También un gusto seguir compartiendo espacios contigo. Bueno, Juanse, muchas gracias. Nuri, gracias. Desde Villa de Leyva te doy, en lo personal, muchas gracias por tus luces. Juanse, gracias. Nos vemos pronto. Seguimos en el trasegar
y gracias a todos los que sacaron un tiempito para vernos, para escucharnos, para comentar, y de verdad, muchas gracias. Y bueno, yo me uno al agradecimiento no solamente a Nur y a Pipe, sino a todas las personas que se han ido conectando y que han estado pendientes de toda la serie de comunicación política Sin Tierra No Hay Aire. Les estaremos contando a través de nuestras redes sociales cuándo haremos el próximo webinar y cuándo salen los próximos programas desde el podcast y también desde los artículos. Y nos pueden visitar en www.sintierranohayaire.com, donde van a encontrar todos los productos. Pipe. Yo cierro, Juanse, pero siendo abusivo con los dos, y es que quiero invitar a todos los que nos están viendo, los que nos van a ver, a que se inscriban a un evento de comunicación política que estamos desarrollando, y es herramientas para gobernar sociedad en crisis. Este evento es un evento de comunicación política hecho por todo el equipo de Punta de Lanza, pero que también va a tener el honor de tener grandes speakers, entre los cuales voy a tener el honor de tener a Nuri y a Juan Sebastián como parte de ese cartel. Es un honor para mí, lo digo públicamente, que ustedes dos me acompañen en ese evento que ha sido una acusada fuerte de todo el equipo de Punta de Lanza, porque lo teníamos planteado para ser presencial, pero que a pesar de la pandemia no nos dejamos apalear, y seguimos adelante y vamos a sacarlo adelante. Y bueno, logramos consolidar un gran cartel, y quería invitarlos y quería agradecerles y decirles que vamos para adelante con esta nueva lógica que desnudó lo que de verdad somos. Bueno, Pipe, muchas gracias por esa invitación y nos vemos en el evento y nos vemos en el próximo capítulo de nuestra serie, de nuestro programa. Ya saben, ahí está la web, sintierranohayaire.com. Que tengan un resto de tarde-noche muy, muy bueno.